No me ha dicho. Aquí está. Ah, vale. Están abajo. Un escritorio. Listo. Gracias. Aquí. Sí. Hola, voy a dar gracias. Ahora sí. Sí, señor. Bueno, yo me voy a ocupar de este tema, la colecistitis aguda y crónica. Realmente de crónica son un par de diapositivas nomás, lo que tiene aspectos discutibles, interesantes de discutir es lo referente a la colecistitis aguda. Como ustedes conocen, la enfermedad calculosa vesicular es una enfermedad supremamente prevalente. Casi que la cuarta parte de la población adulta tiene cálculos en la vesícula. Muchos de ellos no tienen síntomas o tienen síntomas menores. Sin embargo, hay un porcentaje relativamente alto, hasta 12%, que experimentan alguna vez un episodio de colecistitis aguda. Se calcula que de los pacientes que tienen cálculos vesiculares, más o menos de 1 a 3% de ellos hacen un episodio de colecistitis aguda anual. De manera que los servicios de urgencias no falta el paciente que tiene un dolor en el hipocondrio derecho agudamente establecido. Colecistitis no es igual a infección, colecistitis es igual a inflamación. Esta inflamación usualmente es causada por la presencia de cálculos que obstruyen la salida de la bilis por el conducto cístico, pero también puede estar relacionada con otras causas como la isquemia, torsión de la vesícula, ayuno prolongado, algunos trastornos de motilidad. La fisiopatología es justamente esa, como mencionaba. Hay una obstrucción mecánica en el cuello de la vesícula por un cálculo que se impacta allí. Ella se distiende y con los fenómenos de contracción vesicular es que sobreviene el dolor por esa distensión aguda, que si va progresando, ya viene a haber una hipoperfusión de la mucosa y se libera una serie de metabolitos y de algunos agentes proinflamatorios, particularmente la isolecitina, que produce un daño celular marcado con necrosis de la mucosa, y ese es el fenómeno de inflamación aguda. Tardíamente puede venir la infección, una infección que la mayoría de las veces se le responsabiliza a las enterobacterias, a los gérmenes, a los enteropatógenos. Gérmenes gram negativos más comúnmente, la Escherichia coli, la Klebsiella son la mayoría, pero que en procesos más graves tienen algún papel los anaerobios, particularmente el Bacteroides fragilis, pero que pueden ser hasta coco gram positivo, los enterococos. Esa infección secundaria sucede más o menos en la mitad de los pacientes. Esto nos empieza a plantear algunas preguntas sobre si se necesita agentes antibióticos en el tratamiento de la enfermedad o no, se lo vamos discutiendo ahí poco a poco. Los hallazgos patológicos macroscópicos y microscópicos van evolucionando de acuerdo con el tiempo de la enfermedad. Inicialmente es un proceso inflamatorio, simplemente edema, pero luego viene por la necrosis de la pared, la necrosis que empieza en la mucosa y se extiende hasta la serosa. Eso sucede cuando el paciente lleva más o menos 5 días de enfermo. Se forman microabscesos en la pared, sobre todo en la pared que da hacia el lecho hepático. Y ese es el fenómeno patológico que sucede. Entonces, lo que esperamos encontrar de acuerdo al momento en que se intervenga, como veremos ahora. Cuando los episodios no son tan dramáticos, el paciente no es intervenido, son repetidos, se van dando una serie de fenómenos inflamatorios crónicos para establecer lo que hemos llamado como la colecistitis crónica. La historia muy bien conocida por todos ustedes. Lo clásico son unas mujeres por encima de los 40 años, gorditas, que han tenido varios hijos, pero no es la regla tampoco. La proporción de mujeres a hombres de 3 a 1. Lo que suele pasar es que cuando el hombre consulta,
generalmente está más enfermo que cuando la mujer consulta. No sé la razón, pero puede ser que sea estoico o no tu tema consultar, en fin, cualquier cosa, pero lo usual es que sea más enfermo el paciente hombre. Hay algunos medicamentos que se relacionan con la etiopatogenia de la colecistitis aguda. Medicamentos que pueden tener que ver como con la motilidad de la vesícula. Entonces allí están involucrados el octreotide, la somatostatina, la ampicilina, la buscapina, la ingesta crónica de antiespasmódicos de alguna manera puede tener algo que ver en la etiopatogénesis de esto. Entonces es el perfil del paciente que tiene la enfermedad y consulta frecuentemente por el cólico vesicular. El cólico vesicular es simplemente el dolor del hipocondrio derecho. Si no tiene ninguna otra hallazgo al examen físico o síntomas generales, es una consulta que puede resolverse con la administración de un antiespasmódico. Digamos que no es una entidad propiamente el cólico vesicular, pero si vienen síntomas generales, toxicidad general, fenómeno inflamatorio general, expresados por fiebre, taquicardia, y signos locales expresados por la sensibilidad en el hipocondrio derecho, entonces ya se configura el diagnóstico de la colecistitis aguda como vamos a ver enseguida. ¿Qué exámenes de laboratorio le pedimos al paciente con sospecha de colecistitis aguda? Pues algo que nos determine qué tan inflamado está y algunos exámenes que nos permitan descartar otras entidades que puedan confundir en el diagnóstico. El hemograma en el paciente más enfermo muestra una leucocitosis más de 15.000 blancos. Tiene una respuesta inflamatoria, la PCR elevada. Y particularmente si el paciente tiene ictérico, que más o menos el 30% de las colecistitis agudas, el paciente puede tener un tinte de ictericia. Es obligatorio, por supuesto, pedir un perfil hepático. Porque tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la presencia de cálculos coledocianos o con otras entidades como el absceso hepático o enfermedades inflamatorias parenquimatosas como la cirrosis, etc. De acuerdo con la severidad de la enfermedad, tendremos que complementarlo pues, con conocer su función renal, conocer de pronto su oxigenación, etc. Pero entonces lo básico es lo que estamos enunciando allí para el diagnóstico diferencial. El examen que nos demuestra la inflamación aguda es la ecografía. ¿Qué esperamos ver en ella? Vemos los cálculos o la presencia de barro biliar, pero el signo más importante es el engrosamiento de la pared. Cuando nos reporta el radiólogo que esa pared mide 4 milímetros o más, el paciente tiene imaginológicamente una colecistitis aguda. En los casos más avanzados se observa líquidos perivesicular y eventualmente rotura, pero lo clásico entonces para hacer el diagnóstico es el engrosamiento de la pared. El ultrasonido tiene excelente desempeño. Observen, sensibilidad del 84%, especificidad del 99%. Recuerden que la sensibilidad va de la mano del valor predictivo negativo. O sea que un paciente altamente, la sensibilidad es una prueba altamente sensible, es la que permite identificar los verdaderos enfermos. Y es muy, muy específica, de manera que si el ultrasonido dice que no tiene colecistitis, no tiene colecistitis. Entonces es el examen de elección. La radiografía simple no tiene ninguna utilidad en el estudio del paciente con colecistitis aguda. Si uno está pensando en un diagnóstico diferencial de absceso hepático y espera algunos signos como elevación del diafragma o hepatomegalia u otras, pues puede tener alguna validez, pero para el diagnóstico de colecistitis aguda, en absoluto. La tomografía computarizada es un mejor examen que la ecografía para el diagnóstico de colecistitis aguda, pero el mejor de todos es la gammagrafía, con tecnesio 99, con la excreción con ida, pipida. Se le administra al paciente el radioisótopo. Entonces lo normal es que la vesícula capte el medio de contraste en los primeros 30 minutos, pero ellos para hacer el diagnóstico definitivo de que no captó, se toman 4 horas. Si eso es negativo, el paciente, si eso es positivo, es decir, si no capta la vesícula, el paciente tiene colecistitis aguda, es el examen más sensible y más específico.
pero no es muy práctico. No es muy práctico porque primero supone mucho tiempo para su realización, como acaba de mencionar, 4 horas para dar el diagnóstico definitivo. De manera que se ha ido sedimentando su utilidad y prácticamente tiene 3 indicaciones. Una, en el paciente no tan enfermo que la ecografía puede demostrar engrosamiento de la pared, pero no tiene absolutamente ningún síntoma. Para yo definir que el paciente tiene efectivamente una colecistopatía, ahí puede estar indicada la prueba de gamografía de vaciamiento vesicular con IDA. 2, el paciente críticamente enfermo, que la vesícula puede dar lugar a dificultades en la interpretación, particularmente el paciente de la unidad de cuidados intensivos que está sobrehidratado, etcétera, está todo hematizado, entonces si está todo hematizado la vesícula, la pared está hematizada, en ese puede tener algún valor. Y en otros en que puede ordenarse y nos ayuda en el diagnóstico diferencial es en el paciente cirrótico o paciente con una falla cardíaca derecha, que le duele el hipocondrio derecho, que no sabemos interpretar muy bien ese signo, creemos que tiene un morfi, se le toma una ecografía y muestra efectivamente edema vesicular y nos confunde. Esa es una causa frecuente de un error diagnóstico y terapéutico, llevar a un paciente con una falla cardíaca derecha porque la vesícula nos muestra, la ecografía nos muestra la vesícula hematizada y no. Entonces en esos pacientes puede beneficiarse la gamografía. Esas serían prácticamente las 3 indicaciones de la gamografía. La tomografía me refería que era mejor examen que la ecografía, pero mirando relación costo-beneficio, tenemos que decir que el examen de elección, el primero y tal vez el único, es la ecografía. En el año 2007 se reunieron un grupo de expertos, la mayoría de ellos de Oriente, pero también había de Occidente. Se reunieron a discutir, a establecer las famosas guías, a examinar la evidencia de las publicaciones y a establecer como algunas cosas puntuales sobre el diagnóstico y el manejo de la colecistitis aguda. Eso en el 2007, luego hicieron una revisión en el 2013 y más recientemente hicieron otro el año pasado y sacaron algunos postulados. Estas son las famosas guías de Tokio a las que recurrimos para hacer el diagnóstico y para definir el tratamiento. Entonces, hay 3 grupos de cosas que nos interesan. La presencia de signos locales de inflamación, de signos sistémicos y los hallazgos imaginológicos. Los signos locales de inflamación se refiere a la presencia de la masa palpable o la sensibilidad en el hipocondrio derecho o la interrupción súbita de la respiración que hemos llamado como el signo de Murphy clínico. Son los signos locales de inflamación que sugieren colecistitis aguda. Signos generales, pues el fenómeno inflamatorio que se traduce en fiebre y en elevación de los reactantes de fase aguda, de los leucocitos y de la proteína C reactiva. Y el hallazgo de la imagen, característicos que mencionaba ahora, particularmente el engrosamiento de la pared. Entonces, si un paciente tiene un ítem de inflamación local y otro de inflamación general, es un paciente que es altamente sospechoso de la inflamación aguda. Si comprobamos ese diagnóstico con la imagen, entonces ya hacemos el diagnóstico definitivo que estamos frente a un paciente con colecistitis aguda. Un signo local de inflamación, el signo sistémico y el signo imaginológico. Guías de Tokio. Esas mismas guías de Tokio clasificaron la enfermedad y le pusieron grados de severidad. Eso es algo así como de medio sentido común. El grado 1 es el paciente que consultó por el dolor del hipocondrio derecho, tiene sensibilidad, pero no está tóxico. Es el paciente que, como veremos enseguida, es un paciente que la cirugía es una cirugía muy segura, de muy bajo riesgo, y ojalá cogiéramos los pacientes todos en ese estado de enfermedad. La forma moderada es un paciente que tiene fenómenos inflamatorios locales demostrados en el transoperatorio de severidad, como son perforación, gangrena vesicular, supuración. Y la forma severa es el paciente que tiene una disfunción de algún órgano. Entonces aquí repito, grado 2 moderada, un paciente que tiene una respuesta leucocitaria notoria, más de 18.000 blancos, la masa del hipocondrio derecho sensible y que usualmente lleva más de 3 días, está enfermo.
demostrando en la cirugía unos fenómenos inflamatorios muy severos, como los mencionaba, de colecitis gangrenosa o absceso del hígado por contigüidad o incluso perforación y peritonitis biliar. La grado 3 es el paciente muy enfermo. Es el paciente de que tiene una forma moderada, con signos inflamatorios locales muy severos, pero que además tiene por lo menos un órgano enfermo. Uno solo. Con uno solo ya hablamos que tiene una forma severa. Es decir, el paciente con ese cuadro clínico que mencionábamos, pero está confuso, algún grado de compromiso neurológico, tiene una forma grave. O que necesite, aparte de la hidratación, necesite agentes inotrópicos, tiene una falla cardiovascular, o disfunción respiratoria manifiesta por un PAF menor de 300, o cualquier otra alteración, un PAF de una creatinina elevada, que tiene una forma severa. Estos pacientes usualmente tienen más de 3 días de enfermedad. El tratamiento, por supuesto, la reanimación agresiva, los analgésicos, que lo mínimo que puede hacer el médico frente a un paciente que tiene un cuadro doloroso, cualquier que él sea, es quitarle el dolor. Antibióticos. Dijimos que más o menos la mitad de los pacientes que cursan con una colecitis aguda tienen una infección agregada. Entonces lo hacemos en lo general, excepto que tenga una forma muy leve. Aquí valdría la pena preguntar, entonces, si el paciente con colecitis aguda pudiera ser manejado médicamente o pudiera ser manejado en una unidad de salud que no se cuente con el recurso quirúrgico. Yo tengo que contestar que sí. Pero no es un paciente que le vamos a ordenar unos líquidos, unos analgésicos por horario, porque tenemos que estar pendientes. El dolor es un signo de que no se está recuperando y una indicación temprana de la intervención o de la remisión si está en un sitio donde no hay unas posibilidades quirúrgicas. Los antibióticos se le deben ordenar y se le debe hacer una observación muy estrecha, porque si no hay respuesta general, no hay respuesta local, no hay respuesta de laboratorio, ese paciente se escapó del tratamiento médico. Pero el tratamiento médico, repito, solamente en esas circunstancias, porque evidentemente no puede practicarse. Qué sé yo, está en una unidad de salud local, hace el diagnóstico, es una forma leve, no se lo reciben en otra parte, perfectamente autorizado a hacer el tratamiento médico. Si lo clasificó, de acuerdo con las guías de Tokio, en una forma leve de la enfermedad y que en el seguimiento estrecho no demuestre deterioro. Hace 30 años el tratamiento, la forma de tratamiento de la colecitis aguda era el tratamiento médico. Se enfriaba el proceso y solamente se operaba al que no respondía al tratamiento. Hoy no. Hoy es tratamiento quirúrgico y lo voy a mostrar por qué. ¿Qué antibiótico? En las formas más leves, cefazolina, ampicilina sulbactam. En la forma más grave, cefalosporina de tercera generación, piperacina tazobactam. Si el paciente está inmunosuprimido o es un diabético y de acuerdo a su estado de toxicidad, se le podría administrar una combinación de metronidazol y una cefalosporina, etc. Muy de la mano de la epidemiología local. Ustedes conocen que en las instituciones hay antibióticos que ya no, porque hay una alta resistencia. Si bien el paciente viene de la calle con su infección, de acuerdo con ese comportamiento epidemiológico y el conocimiento de la sensibilidad, en la institución se le debe dar el antibiótico. Pero en lo general, es lo que estoy diciendo. Una forma leve, cefalosporina de primera generación puede ser suficiente. En las formas moderadas o severas, piperacina tazobactam, una combinación de ciprofloxacina y imidazol serían como la mejor elección. Entonces acabo de decir que hoy el tratamiento de la colecitis aguda es quirúrgico. ¿Cuándo debe operarse el paciente? ¿Operarlo a las 12 de la noche cuando llegó? ¿O puede esperar un poquito? Eso está ya más o menos conocido. Este cuadro corresponde al análisis de más de 5.000 pacientes con colecitis aguda recopilados en una base de datos de la Asociación de Cirujanos Americanos. Y observen esto. Ellos van a comparar la cirugía practicada el día del ingreso, al día siguiente, a los 2 días, al tercer día y después del cuarto día.
Van a comparar mortalidad a 30 días. Entonces pasa de 6,8%, va subiendo progresivamente hasta el 5%. Lo mismo la morbilidad. Paciente operado después del 5.º día, la morbilidad puede ser del 20%. ¿Cuál morbilidad? Infección del sitio operatorio, superficial, infección del sitio operatorio profundo, cualquier otra de ellas. El estándar del tratamiento quirúrgico de la colecistitis, pues de la colelitiasis, y de la colelitiasis es la colestectomía laparoscópica, con los beneficios relacionados con la rehabilitación más temprana, el menor dolor, etc. Y la posibilidad de tener que convertir una colecistectomía laparoscópica a abierta, porque hay dificultades en la disección, porque la anatomía no es clara, porque hay un sangrado mayor, etcétera, va subiendo, va aumentando a medida que aumentan los días en los cuales fue intervenido. El tiempo quirúrgico es más o menos el mismo, pero mire el impacto que puede tener la estancia hospitalaria, y esto para un sistema de salud es muy significativo. Si el paciente se opera el mismo día que llegó, al día siguiente se va después del primer día, pero si se opera tardíamente, después del 7.º día, se tiene que quedar más de una semana. Eso tiene su impacto. Mencionaba ahora la opción de darle tratamiento médico al paciente. Si un paciente supera exitosamente ese tratamiento médico no operatorio, se le debe recomendar la cirugía programada. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que haga un nuevo episodio de colecistitis aguda es supremamente alta. El 38% de las veces vuelven y consultan por un episodio agudo en los siguientes 2 años. Entonces, por eso, este trabajo concluye que el paciente se le debe hacer la cirugía cuanto antes, porque hay menor tasa de conversión, porque hay un tiempo de hospitalización menor. Entonces eso debe quedar muy claro. Esta cirugía pues es una cirugía demandante, pero pues quiero decir que no es una cirugía para que se practique a la 1 de la mañana, pues ni mucho menos. El personal está cansado, hay otras urgencias, etc. Pero se debe operar cuanto antes. Si se deja al paciente evolucionar, trae una serie de complicaciones infecciosas locales, por ejemplo, el absceso por contigüidad del hígado, la perforación libre o la perforación limitada por necrosis de la mucosa, colangitis, de manera que estos son razones adicionales que argumentan la intervención temprana. Todas estas complicaciones no pasan antes del 3.er día, antes del 4.º día. Esto sucede cuando el paciente ya da más evolución. Y usualmente pasa porque el paciente o consulta tarde o no tiene un diagnóstico claro y consulta una vez, envió para la casa, etcétera. Todas estas razones. Estas guías de Tokio hacen un resumen entonces del qué hacer cuando se hace el diagnóstico de colecistitis aguda de acuerdo con la severidad de la enfermedad. Entonces, en las formas leves, la colecistectomía laparoscópica temprana es la mejor opción. Pudiera ser que el paciente se observara y se programara para una cirugía diferida. Repito, el paciente con forma leve, que estoy vigilando cuidadosamente, evaluaciones repetidas, atentos a que haya respuesta al fenómeno inflamatorio y no haya que no aumenten los síntomas. La forma 2, la cirugía laparoscópica urgente. Para el cirujano, ustedes oirán, abrirla no es un fracaso, hace parte pues del oficio. Y hay otro procedimiento que el cirujano practica, o que el cirujano no lo practica, usualmente el radiólogo, es la colecistostomía, o sea, el drenaje percutáneo. Cuando el paciente tiene una inflamación de más de una semana, es tan desfavorable el procedimiento quirúrgico que se puede considerar la opción de la colecistostomía. Y en las formas severas se practica con mayor frecuencia. Mencionábamos que era un paciente que tenía una disfunción de órganos que puede tener alto riesgo quirúrgico, y entonces a esos pacientes le hacemos la colecistostomía, una sonda de drenaje que pudiera hacer que el cirujano lo haga en el quirófano, pero que más comúnmente lo hace el radiólogo intervencionista
con un catéter que pasa a través de la pared, a través del hígado y lo deposita allí en la vesícula. Una colecistostomía se llama eso. ¿Qué hacer después cuando el paciente que se le hace una colecistostomía resuelve ese cuadro agudo? Si era una enfermedad calculosa, hay que hacerle una solución definitiva, que es la colecistectomía. Si uno le retira el DREN, igual pasa, observen, 40% de un nuevo episodio agudo en el siguiente año. En un paciente que estuvo muy severamente enfermo, entonces uno no quiere eso. Entonces, en esos pacientes con las formas graves, que no se les hizo colecistectomía, sino colecistostomía, está indicado hacer una colecistectomía cuando el paciente lo hayamos recuperado en su fisiología, hayamos controlado las enfermedades intercurrentes o las fallas de órganos que lo acompañaron en el primer episodio. La colecistitis aguda acalculosa es el mismo cuadro, pero el paciente no tiene cálculos en la vesícula. De pronto tiene un barrito biliar. La fisiopatología es la misma que mencionábamos y sucede en pacientes muy enfermos. Por ejemplo, el paciente gran quemado o el paciente que tiene una nutrición parenteral por tiempo prolongado. Hoy hay muchos pacientes con nutrición parenteral ambulatoria. Un paciente de esos en la casa con nutrición parenteral puede hacer una colecistitis aguda acalculosa. Los pacientes diabéticos hacen colecistitis aguda calculosa. Pacientes politraumatizados, los pacientes de la UCI. En esos pacientes, el tratamiento de elección es la colecistostomía también. Mire la mortalidad que pueden tener los pacientes. Hasta la mitad pueden morirse y sobre todo relacionado con un diagnóstico tardío. Como son pacientes difíciles de examinar, críticos, y uno buscando en un cuadro séptico, intraabdominal, se le pasa. La fisiopatología es la misma. Hay una isquemia de la pared, esta vez no relacionada con la obstrucción por cálculo, sino por el uso de inotrópicos en el paciente crítico. Está involucrado en esta isquemia de la pared. Eso produce una estasis biliar, una hipoperfusión y el cuadro consecuente. Hay mucha literatura y muy reciente sobre la discusión si ese paciente crítico, muy enfermo, que hace una colecistitis aguda, se le debe sacar la vesícula o se le debe hacer la colecistostomía. La tendencia en los artículos, hay muchos, aquí puse 3 nomás, es que se le haga una colecistostomía. ¿Y qué hacer después de la colecistostomía? Es distinto al anterior paciente que tiene la colecistitis calculosa grave, que se manejó con una colecistostomía, mencionaba que tenía que ser operado cuando superara el proceso. Este no, como este no es calculosa, si superó el evento de la isquemia, ya no está en nutrición parenteral, etcétera, el paciente se le retira el catéter de colecistostomía y se hace una vigilancia, pero no necesita la colecistectomía programada. 2 palabras sobre la colecistitis crónica. Se refiere al paciente que tiene episodios intercurrentes de dolor que pueden no haber requerido ni hospitalización siquiera, con síntomas muy vagos. Uno encuentra pacientes con una colelitiasis que son tratados con una enfermedad acidopéptica por años, porque los síntomas son difusos, son vagos, es una dispepsia, y a la endoscopia le demuestran la famosa gastritis eritematosa antral y con helicobacter, y vuelve el tratamiento. Si tiene cálculos, muy probablemente eso que está sintiendo el paciente está relacionado con la enfermedad calculosa vesicular. El paciente presenta todos esos síntomas porque la vesícula no concentra, no vacía. Síntomas muy inespecíficos. Uno a veces piensa que tiene un colon irritable. Síntomas muy inespecíficos. El examen físico no aporta en absoluto. El laboratorio es normal. Lo único que tiene entonces es la demostración en la vesícula, en la ecografía, que tiene cálculo vesicular. Entonces ese paciente es el que tiene la colecistitis crónica, el tratamiento es quirúrgico también. En el paciente con colecistitis aguda, mencionaba al principio que más o menos la tercera puerta pueden venir con una ictericia. Y mencionaba también en las primeras diapositivas que le debíamos pedir un perfil hepático.
porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otras cosas, una hepatopatía u otra cosa, o descartar de que el paciente tenga una obstrucción de la vía biliar por un cálculo. Y eso se puede ver más o menos hasta en el 10% de los pacientes, mayor en los pacientes de mayor edad, 20-25% como dice allí la diapositiva, y son los pacientes que más fácil pueden hacer una complicación de colangitis u otras. Entonces, en esos pacientes tenemos que recurrir a hacer más estudios para descartar que ese colédoco es un colédoco limpio, que no tiene obstrucción y que efectivamente tiene una colecitis y sí, está cursa con una ictericia, pero es una ictericia no mayor de, una bilirrubina no mayor de 3, pero el tratamiento de la colecistectomía simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La historia puede aportar muchísimo. Primero es hacer el diagnóstico diferencial con enfermedad hepatocelular. Por supuesto, la clínica apoya mucho si el paciente tiene un antecedente de una hepatopatía, exposición a tóxicos, etc. La ictericia obstructiva clásicamente, la enfermedad benigna calculosa, cursa con un dolor de aparición súbita. Y los síntomas generales que sobrevienen por la toxicidad de la infección. Ya mencionábamos lo de la colecitis aguda, masa palpable, etc. En ellos les pedimos todo el perfil hepático y tiene una gran utilidad. Un paciente con todas esas pruebas normales del perfil hepático, con absoluta seguridad, no tiene una coledocolitiasis. Las aminotransferasas se elevan es cuando hay daño celular. Las fosfatasas alcalinas, la gamma-glutamiltransferasa cuando hay cuando hay una lesión obstructiva. Esto nos ayuda mucho en el diagnóstico diferencial. Y hablaba que el valor bajo de bilirrubinas se puede ver en el paciente con colecitis aguda sin tener la vía biliar obstruida. Apoya mucho, pero el examen sigue siendo pues la ecografía. Mencionábamos ahora en el diagnóstico de la colelitiasis y de la colecitis aguda un excelente desempeño de la ecografía para diagnosticar cálculos en el colédoco no es tan bueno. Es un poquito mejor para diagnosticar dilatación de la vía biliar, que ahora vamos a ver, es un signo fundamental para uno sospechar la presencia de obstrucción del colédoco, el tamaño del colédoco. Valor predictivo negativo del colédoco normal, 95%. Si la ecografía dice eso es. No nos debemos preocupar. La tomografía es superior a la ecografía para el diagnóstico de obstrucción de la vía biliar, con el beneficio importante del diagnóstico diferencial. Esos pacientes, cuando nosotros tenemos un paciente así, tenemos que dar diagnóstico diferencial con absceso hepático, con una pancreatitis, con otras formas complicadas de enfermedad hepática. Entonces allí es mejor. Hay una reconstrucción que se llama la colangiotomografía, tiene unas especificaciones técnicas de la administración del medio de contraste, etcétera, que lo hacen superior pues a la ecografía. Pero, nuevamente, no es costo, no tiene buen costo-beneficio, el paciente está sujeto a una irradiación, de manera que si uno lo que quiere simplemente es diagnosticar obstrucción del colédoco por un cálculo, seguimos practicando entonces es la ecografía no más. Esto pueden ser algunos hallazgos en la tomografía, se ve eso muy bonito, engrosamiento de la pared que capta el medio de contraste, calcificaciones de la pared. Pero el mejor examen no invasivo es la colangioresonancia. Mire el desempeño, sensibilidad del 90%, especificidad superior a él. Pero hay problemas, no está disponible en todas partes, es costoso, pasar a un paciente bien enfermo por ese túnel tanto rato, no es práctico, digámoslo así. Y además, cuando los cálculos son muy pequeñitos, no como estos que están aquí, sino muy pequeñitos, ese desempeño baja. Recientemente se está utilizando el ultrasonido endoscópico. Ahora en la punta del endoscopio hay un ultrasonido. Y situándolo acerca de la papila, se puede demostrar que el paciente tenga piedras en el conducto biliar. Esto supone un entrenamiento específico, no lo hay en todas partes, pero va a ser seguramente el examen para practicar en muy pocos años de elección,
porque es un procedimiento menos invasivo, menos costoso cuando lo comparamos con la colangioresonancia. Y es muy bueno también para diagnosticar cálculos menores de 5 milímetros. Supone un entrenamiento específico en el método. El que clásicamente ha servido para demostrar cálculos en la vía biliar es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Cualquier estudio que queramos mirar su desempeño, la colangioresonancia, la ecoendoscopia, hay que compararles con la CEPRI. Es como la prueba de oro, es el gold estándar. Desafortunadamente es un estudio invasivo que se acompaña de complicaciones que pueden ser muy graves, pancreatitis, mire, 5 o 6%, a veces mortal, pero hay otras complicaciones relacionadas con sangrado, la perforación del duodeno en la realización del examen. De manera que hoy la CEPRI no es una prueba diagnóstica, pudiendo contar con la colangioresonancia, pudiendo contar con la ecoendoscopia. La CEPRI se practica si tenemos alta probabilidad de que ese procedimiento sea terapéutico. Por años fue el examen que se practicó, pero se desplazó por la colangioresonancia, por la ecoendoscopia en las últimas décadas, 2 décadas. Otra forma de estudiar de la vía biliar, ya que se ocupa es el cirujano, cuando está sacando la vesícula, le abre un orificio al conducto cístico, mete un catéter y se toma la radiografía en el quirófano. Realmente en el medio se practica pocas veces, es un poco engorroso, supone una logística adecuada para tener el arco en C, en el quirófano, etc. Por eso queremos siempre hacer el diagnóstico desde antes de llevar el paciente al quirófano. Esta es una tabla que compara el desempeño de estos medios, de todos estos estudios que estaba mencionando, y observe que todos son muy específicos, o sea, la capacidad de estas pruebas para diagnosticar los verdaderos sanos es muy alta. La ecografía es comparable a la de los otros. El problema está en la sensibilidad y que la ecografía puede no ser tan buena, pero la ecografía, más las pruebas de laboratorio, más la clínica, nos permitirá decidir, como veremos enseguida, cuando practicamos otro estudio. Ustedes han oído hablar de los fenómenos, de los famosos criterios de Cotton, para saber si uno avanza en los estudios. Ahora han sido reemplazados por otras escalas, pero esto se refería a la presencia de ictericia, alteración de la función hepática y de la dilatación de la vía biliar. Si el paciente con sospecha de colecistitis aguda tiene estos 3 signos, el paciente muy probablemente tiene además cálculos en el colédoco, entonces hay que hacerle una CEPRI. Si no tiene ninguno de estos hallazgos, el paciente se le puede practicar una colecistectomía laparoscópica segura. Si es intermedio, habrá que hacer otras cosas, pero las voy a explicar en otra diapositiva. Muchos clínicos se han ocupado como de tratar de demostrar con certeza cuál es el examen que se debe practicar. Veamos es una cosa relativamente simple. El paciente es mayor de 55 años, tiene la bilirrubina elevada y tiene dilatación de la vía biliar en la ecografía, tiene una posibilidad de que tenga un cálculo de un 72%. Entonces este paciente, claro, necesita una CEPRI. La posibilidad de que esa CEPRI sea terapéutica es muy alta. Y lo contrario, si es muy joven, no está ictérico, no tiene dilatación de la vía biliar, el paciente no se le va a hacer ningún examen adicional. A mí me gusta mostrar estas 2 diapositivas que voy a seguir porque es un estudio local que yo le doy como mucho valor. Es un estudio realizado en el Hospital San Ignacio, liderado por este profesor Álvaro Sanabria, profesor del departamento nuestro, que hicieron un estudio con más de 800 pacientes operados que cursaban con una colistitis aguda. Y miraron distintos factores de riesgo que pudieran estar involucrados en la presencia de cálculos coledocianos. La edad, la presencia de ictericia, el diámetro del colédoco, y eso le dieron resultaron unos OR. Entonces, por ejemplo, el paciente con un colédoco de mayor de 7 milímetros tiene 4 veces más probabilidades de tener un cálculo coledociano que el que no lo tiene. O el paciente que tiene ictericia tiene 3 veces más posibilidades de tener el cálculo en el colédoco comparando con el que no tiene ictericia. Esto les permitió a ellos asignar una puntuación
dependiendo de la presencia del signo, tamaño de la vía biliar, la aminotransferasa, la bilirrubina, y da un score hasta 16. Los pacientes que tenían un score de 0 no tienen coledocolitiasis. Los que tienen un score entre 3 y 16 tienen un 60% de probabilidad de tener el cálculo. Eso sirve para tomar decisiones. Ellos hicieron después una validación de esa prueba con otra población numerosa y vio que funcionaba bien. Entonces, tiene muchos méritos porque no es una decisión dicotómica como lo que estaba mostrando en el cuadro anterior. No es, está ictérico, sí, no, entonces paso al otro ítem. Aquí no, está ictérico, pero poquito, está dilatado, pero más o menos. Entonces es un continuo. O sea que es un OR que le da, que ayuda a tomar las decisiones de una manera más confiable. En esa clasificación, los que tenían riesgo alto le hacen CEPRE, los que tienen riesgo bajo normal, observación. Hay muchas tablas de este tipo. La colangioresonancia se le practicará al paciente que tiene riesgo medio. Esas fueron las conclusiones que acabo de decir. Esto es como lo más reciente. Hablando en el mismo sentido, hay predictores de coledocolitiasis muy fuertes, como la presencia del cálculo en el coledo con una ecografía, el paciente que está en una colangitis, o el paciente que tiene una bilirrubina mayor de 4, el paciente que tenga un criterio de esos tan fuerte, muy probablemente tiene un cálculo coledociano. Hay otros fuertes, dilatación mayor de 6 milímetros, un coledo normal mide 6 milímetros. Bilirrubina hasta 4, un criterio fuerte, moderado, el paciente mayor de 55 años con elevación de fosfatasas o gamma-glutamiltransferasas, y esto nos permite dar esta escalita. Esta es más o menos la que usamos nosotros, y es confiable. Paciente con 2 criterios fuertes o uno muy fuerte, tiene altísimo riesgo de que tenga una coledocolitiasis y se debe practicar una CEPRE antes de hacer la colecistectomía. El paciente que no tiene ninguno, no se le hace estudio adicional. Y el que tiene un riesgo intermedio, hoy el estudio de elección es la colangioresonancia. O la ecoendoscopia, probablemente en unos años estamos diciendo es la ecoendoscopia, sobre todo si se dispusiera de ella y si adquiere harta experiencia en su interpretación. Esto para terminar este flujograma, tomado de esto que le acabo de decir, que toda esta última parte, repito, estaba haciendo énfasis que el paciente con colecistitis aguda e ictérico tenemos que descartar la presencia de cálculo coledociano, y todo este cuento es para tomar este flujograma. Paciente con bajo riesgo, se le hace una colecistectomía electiva, colecistectomía urgente, laparoscópica o convertida, lo que sea, pero se va a operar sin necesidad de hacer estudios adicionales. Y si es alto, se le debe hacer una CEPRE, que se la debe hacer preoperatoria. ¿Por qué preoperatoria? Que mencionaba que la CEPRE es un estudio que tiene una morbilidad significativa, entonces si hace una complicación es mejor conocerlo antes de ser intervenido, para manejar la complicación y manejar la otra enfermedad. Entonces pudiera hacerse simultáneamente, pero con ese sentido de uno estar seguro de que la CEPRE no tuvo la morbilidad, se le hace la CEPRE preoperatoria. Y el paciente que tiene la probabilidad intermedia, la colangiografía, la colangioresonancia o el ultrasonido antes de operarse, para mirar si puede hacerse una colecistectomía simple o si necesita la CEPRE o si necesita una exploración del conducto biliar intraoperatorio, etc. Esto era lo que tenía para decirles. Esto es como lo más sedimentado. Todos ustedes manejan estos temas. Yo lo veo como un repaso. Yo creo que el médico general, el médico que tiene de urgencia, tiene que tener estas cosas muy puntuales. Este conocimiento no debe ser del cirujano, es del médico que atiende al paciente urgente. Si hay alguna pregunta que yo pueda responder, algún comentario. Las preguntas de presencia. Bueno, Entonces, la primera, ¿cuál es el gold estándar para el diagnóstico de colecistitis aguda? mencionaba que hay distintas pruebas y que hay unas que tienen mejor desempeño que otras, y mencionaba que el test de gamografía, de excreción vesicular
contra ingreso 99 de ida y era el de mejor desempeño. Pero la definición de gol estándar es el examen contra quien debe compararse, cualquier otro estudio. A ver, cuando uno va a ver el desempeño de ecografía, ¿con qué lo compara? Con los hallazgos de la cirugía o con los hallazgos de la observación, etc. Pero eso no es una prueba de laboratorio. El desempeño de la gamografía, de la tomografía, se compara en la actualidad con la ecografía. Pero quiero que se entienda que no es el examen que tiene mejor desempeño, sino que es como el referente. Cualquier estudio que se vaya a practicar, si no se comparó con la ecografía, se debe comparar es con el resultado quirúrgico. Si estamos hablando de colecistitis aguda, el gol estándar definido en esos términos sería los hallazgos quirúrgicos de inflamación aguda vesicular y los hallazgos histopatológicos para demostrar inflamación de la pared, etc. Bueno, respecto al tratamiento antibiótico, ¿cuál es el antibiótico que es el más indicado? Refería que depende como de la epidemiología local. Hay unos protocolos, por ejemplo, en las Américas, paciente con ese diagnóstico se le administra cefazolina. Y en las formas más graves, si usted hace una clasificación de moderada o severa, yo prefiero la piperacillina tazobactam. Hay una ampicilinosulbactomanía en el medio y se usa mucho, pero ese antibiótico en algunos sitios no tiene, se reporta resistencia, pero es una muy buena elección. En una unidad local, un segundo grado de complejidad, puede ser, segundo nivel. Bueno, otra. ¿Tiene algún uso del ácido Ursodeoxicólico? Gracias. ¿Y la silimarina en la colelitiasis puede reemplazar o retrasar la indicación de cirugía en el caso de esta? La única indicación del ácido ursodeoxicólico, el quenodeoxicólico, es estamos hablando de cirugía electiva programada en el paciente con colecistitis crónica, no en la forma aguda. La única indicación tiene más condiciones que un tute, tiene que tener un cálculo menor de 1 centímetro, tiene que ser de colesterol, tiene que ser único, tiene que tener un tratamiento prolongado, con un problema adicional, hay recurrencia. Entonces sería prácticamente el paciente que no tiene de ninguna manera una indicación, es decir, que someterlo a un procedimiento quirúrgico sea un riesgo prohibitivo. Es lo único, y que tenga esas características, de resto no le sirve. El ultrasonido se usó, se experimentó muchos años atrás, pretendiendo con eso lograr lo que puede lograrse con los cálculos de las vías urinarias, pero tiene más morbilidad que beneficios. Esos cálculos de la vesícula migran al coledo, que el paciente ya no tiene una colelitiasis, sino que tiene una colecisto, coledocolitiasis. Entonces eso también se dejó de por medio. Lo otro era la extracción del cálculo en la vesícula enferma, en el procedimiento quirúrgico, dejando la vesícula in situ. No puede practicarse. ¿Por qué no puede practicarse? Porque la vesícula está enferma. Entonces, se alivia en este episodio agudo, pero es un paciente que recurre con los síntomas, porque el paciente tiene un problema de función vesicular, de mala concentración, va a precipitar nuevamente los cristales y va a hacer la litiasis. Muchas gracias. Doctor Morales, muchísimas gracias por su participación. Continuamos.